Y es así como iniciamos una sesión más de historias lectoras. Me emociona mucho recibir el día de hoy a Norma Muñoz Ledo, porque no hay falla con sus libros. No hay falla. Se los lleves a niños pequeños, se los lleves a jóvenes e incluso los lleves a una casa de día y tiene la fórmula mágica, tiene la fórmula secreta de hacer que incluso los adultos mayores se interesen por una historia que aparentemente fue escrita para niños. No sé qué alquimia extraña tiene Norma Muñoz al escribir, o quizás sea ya ese gran oficio que ha hecho después de tantísimos libros que nos ha regalado, primero con la bandera de nuestro país para llevarlo para todas partes. Yo me llevé varios de sus libros a La Habana y fue un éxito arrollador hablar de Norma Muñoz Ledo y me sorprendió porque ella también la conocen y conocen varios de sus libros. Y es un orgullo muy grande poder decir que va a seguir escribiendo y que vamos a seguir obteniendo más tesoros de esa imaginación tan maravillosa que tiene ella para compartir. Y hoy está aquí, en Salas Inclusivas, regalándonos generosamente su tiempo, porque yo sé que su agenda es ocupada y es de las personas más sencillas que con más facilidad me ha dicho, sí voy con ustedes, con una naturalidad que, queridísima Norma, yo te la agradezco desde el fondo de mi corazón, la facilidad con que aceptaste estar con nosotras. Y estoy muy feliz, así se dice en lengua de señas mexicana, estar muy alegre. Estoy muy feliz de tenerte hoy con nosotras. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Y ahora te tienen la bienvenida en lengua de señas. ¿Así es, Hilda? Entonces, adelante con la bienvenida en lengua de señas, por favor. ¿Ya la tenemos lista? Lo están haciendo del rogar, pero ahí la están preparando. En lo que nos las ponen, nuestra queridísima Gloria Hilda Rivera desde Tecpan de Galeana, ella va a ser la moderadora del día de hoy. Junto con el pequeño Lucio, nos van a hacer favor de moderar la sesión de hoy. Me avisan, por favor, Nancy, cuando ya tengan la bienvenida. Eso ya está. Excelente. Muchísimas gracias. Hola, es un honor para Salas Inclusivas presentar a la autora Norma Muñoz Ledo. Prolífica escritora, autora de obras de corte infantil y juvenil, que invitan a volar nuestra imaginación. Es un placer recibirla en este su espacio. Sea usted bienvenida. La bienvenida te la preparó Berenice Hernández desde Valle de Bravo, en el Estado de México. Muchas Y gracias. la bienvenida en lengua de señas la preparó Wendy Cabrera desde San Luis Potosí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, Hilda, el micrófono es tuyo y comenzamos. Ay, gracias, no, pues qué honor, qué alegría tener a esta invitada tan espectacular. Yo no lo podía creer, estaba muy emocionada, sigo muy emocionada y pues bueno, querida Norma,
es un gran honor para mí también moderar esta charla, donde como salas inclusivas, en esta sección de historias lectoras, pues queremos conocer acerca de justo esto, ¿no? La primera pregunta que me gustaría que desarrollaras es que nos dijeras, ¿no? Primero, pues bienvenida y es un gran gusto. ¿Y cuál fue el primer libro que leíste, que te inspiró a querer escribir? Cuéntanos más acerca como de tus inicios como escritora. Gracias. Esté por ahí o está en algún librero de alguna de mis hijas, pero, pero les cuento cuál fue. Bueno, Hola, ¿soy yo o no se escucha? Creo que estamos teniendo un problemita, no se le escucha a Norma. Ok, Sí. en lo que se prepara y si se nos pasaba a presentar el currículum vitae, por favor, hacemos una pequeña interrupción a la pregunta. Entonces le damos el espacio, por favor, a la compañera Alejandra, ya que ella es quien nos va a presentar su currículum. Gracias. Perdón. Hola, bueno, ¿quién es Norma Muñoz Ledo? Supongo que quién no conoce a Norma Muñoz Ledo, pero me tocó el honor de leer su currículum y pues les comento. Norma Muñoz Ledo se dedica a escribir para niños y jóvenes. Sus historias surgen de sus intereses y gustos, que son muchos. Por ejemplo, le encanta cocinar. Si ella no hubiera sido escritora, seguramente habría sido chef. También, también le hace feliz el cine, sentarse junto a una fogata, ver las estrellas, platicar durante horas con sus amistades, caminar por el bosque, comer helado y sembrar hortalizas. Le gustan mucho los libros y nunca lee uno solo a la vez, pero lo que más disfruta es escribir, crear mundos, algunos iguales a esta realidad, otros sutiles. Ha publicado una treintena de libros, entre ellos Polvo de Estrellas, Mamá Tlacuacha, Supernaturalia, Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos, Tú y yo y El Taller del Ermitaño, por mencionar solo algunos. Muchas gracias, bienvenida Norma, un honor tenerte en Salas Inclusivas. gracias, muchas gracias. Gracias por la lectura. Ahora sí. ¿Ya me oyen bien? Sí, Ok, bueno, ya me cambié de ubicación y creo que aquí el internet está mejor. Entonces, bueno, pues, si quieren les cuento un poco pues, de cómo empecé sobre todo a sentir mucho agrado por las historias. Cuando yo era niña, yo nací en una familia, la familia, me refiero a la familia materna, la familia materna, yo creo que no necesita demasiada presentación, pero también era una familia lectora. Pero sobre todo la familia de mi mamá era una familia en donde se contaban muchas historias. Había como mucho la costumbre de narrar, había la costumbre, por ejemplo, de la sobremesa, que yo he notado que se ha perdido mucho, pero existía esta costumbre de, pues, de quedarse después de comer, a platicar historias, a platicar cosas, ¿no? Y de hecho uno de mis primeros libros surgió pues de una de estas pláticas de sobremesa, pero bueno, cuando yo era niña, yo soy la menor de mi familia materna, y pues me pasaba lo que suele suceder en esta vida, a los niños más pequeños hay que contarles historias. Entonces, pues a mí y a mi hermano que me sigue, que me lleva 3 años, y cuando éramos chiquitos éramos como perros y gatos,
y estábamos siempre de pleito, pero nos contaban, una de mis tías cuando estábamos en casa de ellas, nos contaba los cuentos de Quiroga. Ustedes estarán pensando qué cuentos de Quiroga les contaban a estos pobres niños, no han de haber dormido, pero no, los contaba muy seleccionados, nos contaba la venadita ciega y la abeja aragana y estos, ¿no? Que se pues podían ser muy contables. Y nos los contaba una y otra vez porque nos encantaban. Y a veces nos quedábamos a dormir en casa de estas tías que vivían a la vuelta de nosotros, pues porque mis papás tenían que salir a cualquier cosa, lo que fuera, nos quedamos ahí. Y a mí me chocaba porque su casa me daba miedo, porque era una casa muy grande y con sótano. Pero si quieres, Ana. Me daba miedo No es serio. y a veces, pues como me tocaba dormir en el mismo cuarto que mi hermano y yo no podía dormir, no lo dejaba dormir él tampoco, me contaba otro cuento y me contaba los siete cabritos y el lobo, en donde el cabrito más chiquito pues es el que salva a todos los demás. Y así, bueno, pues había mucha narración oral de historias, ¿no? Pero cuando ya iba yo como en, no sé, iba en el jardín de niños, a mí me llevaron a la escuela del barrio. No, no crean que hubo mucha inspiración para llevarme ahí a una cuestión de vanguardia educativa. Me llevaron a la escuela del barrio. Y yo sufría muchísimo la cuestión porque era una escuela muy tradicional. Y pues a mí me costaba muchísimo trabajo estar sentada y callada, y bueno, en un grupo enorme, eso me costaba muchísimo trabajo y me portaba mal. Y pues lo sufría, ¿no? Desde luego había consecuencias. Y pues yo con tal de no ir a la escuela, yo ahora lo veo así, con tal de no ir a la escuela, pero me enfermaba. Y me enfermaba en serio. Tan en serio fue la cosa durante varios años que acabaron operándome las anginas. Pero bueno, antes de que llegáramos a ese momento de la operación de anginas, pues yo me quedaba pues, a veces una semana entera en mi casa o más, ¿no? Porque pues, estaba mal. Y mi mamá, mi mamá, en esta familia muy linda y muy amorosa de mis tías, pues era también una familia de antes, en donde había ciertas ideas, este, por las cuales ha habido mucha lucha, pero a mi mamá todavía no le tocó la lucha, sobre todo no el triunfo de la lucha. Mi mamá sí quería ir a la universidad, estamos hablando de los años principios de los años 50, pero no la dejaron. Le dijeron que a la universidad solamente iban las locas y pues la mandaron a estudiar para educadora. Y ella se quedó con las ganas de estudiar justamente letras. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, se ha dado la tarea de leer. Y es una gran, 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 gran lectora. Tiene 87 años, pero sigue leyendo las obras de vanguardia y a los autores de vanguardia. Y en algún momento le dio por leer a los clásicos y leer sobre todo a los ganadores del Nobel. Entonces, me leyó El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia. No sé si ustedes conocen este libro. Yo no tengo ya, les digo que es de los que ya Es no mi tengo. favorito, Norma. Yo lo ¿De leí, es una maravilla. veras? A mí también me gustó muchísimo. Yo, pues, ya después lo volví a leer cuando era más grande. Creo que ya más grande como de 15 o 16, ya no me gustó tanto en ese momento, pero cuando era una niña de, no sé, 5 o 6 años, me encantaba. Y mi mamá me contaba el cuento y se sentaba junto a mí en la cama o en un sillón o en su cama, donde fuera, y yo me acurrucaba ahí junto a ella y me contaba esta historia. Y no es una historia tan, ¿cómo les digo? No es tan fácil para una persona de esa edad, porque en realidad, bueno, es una historia de geografía. La autora lo escribió como un libro de geografía sueca, para niños suecos. Claro que ella puso esta cuestión del conocimiento de la geografía, em, pues en una historia, que es la historia de este niño que por portarse mal y con los animales, un duende lo castiga y pues acaba volando a lomos de un pato salvaje por toda Suecia, porque pues eran aves migratorias. Y así conoce su país y así pues va describiendo plantas y climas y suelos y esa es la parte que es un poco árida, pero la parte que es muy bonita es la parte pues de la historia y de los peligros que van enfrentando los patos y el niño hecho duendecito, ¿no? Y al final, bueno, obviamente el personaje crece, tiene el crecimiento normal que tienen los personajes en este tipo de historias, mejora, ¿verdad? Su comportamiento, se vuelve una buena persona
y se separan el niño y el pato. Y esa separación a mí cuando yo era chiquita me costó muchísimo trabajo, me dio mucha tristeza y yo me acuerdo que cuando se acabó la novela, que es una novela gordita, yo lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, esta era la primera vez que yo lloré con un libro, pero pues ya cuando lo veo a la distancia digo, pues estaba yo pequeña, ¿no? Se llama El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia. Y la autora es Selma Lagerlöf, que ganó el premio Nobel. Y a mí ese libro me abrió muchísimas puertas, pero dos fueron muy importantes. Una, bueno, tres yo creo. Tiene la estructura de un cuento clásico, entonces me abrió la puerta de este tipo de cuentos, los cuentos populares, la puerta del folclore, porque pues había un duendecillo ahí metido, ¿verdad? Y también me abrió la puerta a la literatura escandinava, la literatura infantil escandinava, que es poco conocida en el mundo, pero es una literatura preciosa, nostálgica, pues muy hermosa, ¿no? Y bueno, obviamente un personaje que es muy conocido de este tipo de literatura es Hans Christian Andersen. Y entonces Andersen sí es pues, un personaje también muy importante en mi historia, y ahí sí le voy a pedir a Daniel si puede poner la foto número 1, porque ahí está, bueno, ese es el libro de Andersen que yo tengo. Y ese libro me lo dio mi papá. Ese libro era de mi papá. Y me lo dio cuando yo tenía como, no sé, un poquito más grande, como unos 7 u 8 años. Y lo leí, y lo leí, y lo leí así 1000 veces. Es un libro, si quieres ya podemos quitar la imagen. Es un libro que tiene, los textos de Andersen sin edulcorar de ninguna manera, están como van. Y de hecho tiene cuentos que nunca he visto en ninguna colección de cuentos de Andersen, seguramente en algunas que haya muy, pues que tengan los cuentos originales, sí está, pero es muy rara, que es por ejemplo el cuento del rey del Marjal, la hija del rey del Marjal, que es un cuento rarísimo y sí, con toda su crudeza y toda su nostalgia, que es una nostalgia que hay veces que sí dices, híjole, tú no tenías ganas de que yo me riera, ¿verdad? Como el cuento de la Reina de las Nieves y así. Y la hija del rey del Majal es una historia bastante cruda. Y pero ahí aparecen Thor y las Valquirias, y yo estaba fascinada, porque yo pues todavía no conocía las historias, pues mitológicas, pero ahí las fui conociendo y después dije, no, ya, yo tengo que conocer esto. Y desde ese momento hasta ahorita, pues me he convertido en una lectora asidua de mitología. Y pues es un tema, a la fecha es uno de mis temas favoritos. Y la mitología escandinava, la mitología germánica en realidad, es una de mis favoritas. Y siempre me quedó de esta experiencia con Andersen cuando yo era tan pequeña, me quedó este gusanito por estar leyendo, buscando siempre las versiones originales, con toda su crudeza, con toda su carga escatológica y con todo lo que las versiones originales de los cuentos populares tienen, porque son las más sabrosas y es donde más entiendes que son justamente estos cuentos populares, cuentos que inventa la gente del pueblo. Entonces, eso es lo que es. Y obviamente basándose pues en sus dioses, en su cultura, y eso es para mí algo absolutamente delicioso. Y sobre todo darme cuenta cuando estas historias no han tenido este proceso de pasteurización, ¿no? Y pues bueno, fueron dos lecturas muy importantes cuando yo estaba muy niña y que marcaron mucho el resto de mi vida, ¿no? Porque creo que el agrado, el gusto por leer mitología y por después buscar los seres fantásticos mexicanos empezó desde luego con estas historias. Justo cuando estaba yo pues mucho más grande, ¿no? Me di cuenta de lo conocidos que son los seres de estas culturas en el mundo. Porque si algunos bichos se conocen, yo les digo bichos a los seres fantásticos porque ya pues creo que les tengo la suficiente confianza. Este, pero los duendes, los trolls, los elfos, todos estos seres, incluso los dioses, ¿no? Pues ahí tenemos en los Avengers, tenemos
a Thor y a Loki, ¿no? Entonces, sí son probablemente, digo, a lo mejor desvirtuados y extraños, pero son los seres más conocidos del mundo. Y aunque solo tienen un simbolismo, desde luego, muy interesante, porque todos estos seres lo tienen, la motivación de que yo investigara sobre después sobre los seres fantásticos de México, porque pues ahí tengo unos 5 libros sobre este universo, uno de ellos es El Bestiario, pero también está como el libro más grande que he hecho sobre este tema, que es una investigación ya larga sobre los seres fantásticos que se llama Supernaturalia. Y de hecho, pues El Bestiario pues deriva de Supernaturalia. Dice una pregunta, chaneques se llaman, los chaneques son de Veracruz, Veracruz, Puebla, Tabasco, de la zona del Golfo, digamos, excepto pues Puebla, que no es del Golfo, pero Veracruz, Tabasco, en algunos lugares de Chiapas también les dicen chaneques, pero yo creo que originalmente están en esa zona. Y yo creo que más específicamente están en los lugares, ahí sí puede ser que estén más esparcidos que esos estados, pero son muy famosos en esos estados. En las zonas en donde se habla náhuatl, porque chaneque, según me explicó un día, nadie menos que el doctor Alfredo López Austin, chaneque es el plural de chane, y o del chaneco. Ujú. Pero el chaneco es el dueño. Ahí el náhuatl a lo mejor me falla un poco, pero el nombre traducido es el dueño. Y el dueño en todas las montañas altas, más altas de una región en México, especialmente obviamente en los enormes volcanes, pero cada montaña alta hay una bodega del cerro. Y dentro de esa bodega del cerro está lo que se conoce como Tlalocan y que en la cultura popular se conoce como encanto. Esos lugares en donde entras y es como un paraíso. Pero normalmente entrar en Tlalocan te trae el castigo de que el tiempo pasa distinto y sales y son 5, 10, 100 años. Sí, justamente en la cultura náhuatl, bueno, yo soy de una zona que habla náhuatl, existen muchas, y en diferentes regiones del estado y creo que del país, porque leyendo textos de la antología de la pluma al vuelo, sí se retoman mucho esas historias de lugares que les llamamos los encantos, donde se dice que se observa, ¿no? Mucho oro, mucha riqueza, muchas cosas, y que las personas que lo ven, pues como que tienen esa suerte de verlo, y ya como que si quieren agarrar algo, llevarse algo, se les cierra y se quedan atrapados ahí y ya no salen. Entonces sí hay muchas historias de ese tipo en la cultura náhuatl. Ajá, hay muchas en todo, pues en toda la región de lo que era Mesoamérica, hay muchas historias de encantos, ¿no? Pero pues los encantos son este lugar que se conoce como Tlalocan, ¿no? Y que es la bodega del cerro, ¿no? Y bueno, hay un montón de historias hermosísimas en torno a este asunto, porque yo creo que la mitología en torno a la bodega en el cerro es preciosa y el dueño es un personaje súper, 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 súper tienen nombres. Entonces, ¿tú considerarías que, o sea, de acuerdo a lo que estamos, como sobre lo que vamos llevando la charla, que esta literatura, vas moldeando, vas llevando tu literatura hacia esta parte, ¿no? Yo percibo, porque digo, son pocos los libros que he revisado de tu autoría y que me gustaría que fueran todos, pero hasta ahora no lo he podido hacer, como que justo creo que lo que atrapa es esa combinación de como lo cotidiano, lo que conocemos, pero también con lo que puede tener como pues ese tanto misterio, pero también como aspectos que no se mencionan porque pueden generar a lo mejor pues ciertos tabús, ¿no? Con las personas, sobre todo, digo, pienso yo, y he estado analizando, haciendo una reflexión en esta zona que trabajo, percibo como una atmósfera muy clasista, perdón, con las personas que trabajan, con las que trabajo acá, pero eso veo, y como que no se permiten indagar como hacia las culturas, como la cosmovisión
que tienen las culturas, nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces siento que se sienten acá muy, ya bien, pues colonizados, ¿no? Y que todo tiene una explicación y que, o sea, sí, lo entiendo el punto, pero también hay cosas que nuestros ancestros como que a lo mejor quisieron ocultar y está en la tradición oral, en lo que nos van contando, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué nos puedes No, decir? totalmente. Yo creo que pues este rechazo hacia este tipo de saberes sí puede venir desde luego pues, desde un punto de vista de que los saberes, no sé si yo diría que racismo o un clasismo, simplemente un desprecio a los saberes antiguos, porque, porque nos sentimos muy importantes por ser gente de la modernidad, ¿no? Yo, en personal, pienso que esta modernidad nos está llevando al borde de la extinción como especie humana. Pero pues hay mucha gente que se siente muy importante por eso. En realidad, la tendencia en todo el mundo es que es el antropocentrismo, ¿no? Las voces que reclaman al antropocentrismo de quitarle la importancia, pues, por ejemplo, pues a la tierra y a las tradiciones que la respetan, pues son las voces de la modernidad. Entonces, pues ahí ya mezcla de tú todo lo que quieras, sí puede haber pues mucha cuestión de desprecio simplemente a lo que proviene de cosas que no entiendo, de cosas que me son ajenas. Hay un enorme Sí, desprecio. fui muy dura, perdón. El concepto a lo mejor lo dice como muy generalizado, pero voy más como, ahora que lo explicas, me quedo más con esto que lo Es que hay dices, gracias. mucho desprecio a todo lo que no conozco. A mí, por ejemplo, en este momento de mi vida y de mi carrera me llama la atención, me preocupa y me ocupa el tema de la otredad, ¿no? Porque todo esto es simplemente lo que no soy yo, ¿no? Yo, pues, puedo ser este bicho citadino que aquí vive en su burbujita citadina y que no mira más allá de las cuatro paredes del lugar donde vive, ¿no? Pero hay un mundo más allá y hay un montón de cosas ahí que no soy yo, pero que son y que merecen todo mi respeto y todo pues, mi respeto, ¿no? O sea, principalmente, primero que nada, todo es menosprecio a los saberes, ya no acabé de leer, pero déjenme que lo lea. Menosprecio a los saberes de las personas mayores, sí, desde luego. Menosprecio a todo, ¿eh? O sea, realmente sí vivimos un tiempo en el que hay un menosprecio muy grande a muchas cosas. Y esto es una tendencia que yo creo que estamos viendo en el mundo. Y pues yo creo que el rescatar estos saberes, los saberes de las personas mayores, los saberes, por ejemplo, del herbolario, de la cocina, de todas estas cosas, son formas de pequeñas, pero que si se suman ya no son tan pequeñas, de resistencia. Y en efecto, como dices, sí se han conservado camuflajeadas, y eso es una cosa muy, muy interesante y se nota más en algunos lugares que en otros, porque algunos lugares sí se asimilaron mucho a la cultura, pues a la colonización, ¿no? Pero en algunos lugares no se asimilaron tanto. Entonces, ahí, en eso que llamamos las fiestas patronales y las fiestas, la Semana Santa y obviamente el Día de Muertos, yo creo que Día de Muertos es una de las fechas en donde no se pudo, no permeó tanto la colonia, la idea de la colonización, pero sí se encuentran pues completamente los vestigios de esa cultura, porque sigue viva. Eso es lo más bonito de todo. Cuando lees los textos de antropólogos y de etnólogos que han vivido con diferentes etnias, te das cuenta de que estos seres están vivos pues como siempre y se siguen haciendo rituales al dueño. En muchos lugares de México se siguen haciendo rituales al dueño para propiciar la buena cosecha. Y los etnólogos, pues que sí son muy buenos y que llegan a ser aceptados por las comunidades y a presenciar esos rituales, pues han dejado el testimonio de cantos, sobre todo, por ejemplo, he leído los de la zona otomí, porque es una cultura que a mí me interesa mucho y de la cual me he puesto a leer mucho. Los cantos son una cosa absolutamente maravillosa. Es un canto a la tierra pidiéndole su benevolencia para que haya una buena cosecha y es un canto al dueño de ciertas regiones, ¿no?
en particular en una zona que está entre Puebla, Veracruz, Puebla, Veracruz e Hidalgo. Entonces, es algo maravilloso. Y es algo que les puedo decir completamente pagano. Entonces, a mí eso me da mucho gusto. Yo digo, pero qué maravilla que esto siguió y que son enormes muestras de resistencia, ¿no? Y es maravilloso. Entonces, pues yo estoy a favor de todas las resistencias que haya y que Creo perdón, que todo esto que nos has compartido, pues sí percibo, ¿no? Que se va reflejando mucho, mucho, se imprime en tu literatura. Y sí quisiera ser como muy puntual en una pregunta, ¿en qué momento, así en específico, que, o sea, ya nos narraste cómo fue que empezaste a ser lectora, pero ¿en qué momento decidiste empezar a escribir? Que lo decidiste así tal cual, dijiste, a esto me creo, o cómo llegó ese momento. es que yo creo que después de escuchar tantas historias y de leer tantas historias, en algún momento cuando tenía, no sé, 20 y tantos, empecé a escribir mis propias historias. Y yo empecé a escribir muy chiquita porque, mira, bueno, además de que la cuestión de los maestros era muy popular en ambas familias, en mi casa había, yo soy la más chica, y mis hermanos grandes me enseñaron a leer y escribir. En mi casa había un pizarrón. Yo siempre recomendaré que haya pizarrones en las casas de las personas, porque eso propicia que los hermanitos grandes o alguien les enseñe a escribir a los más pequeños. Y a mí me pasó. Y me enseñaron a leer y escribir cuando estaba yo bastante chiquita. Y pues no sé, yo creo que mis hermanos también tenían afanes de ser maestros y maestras. Entonces, yo estaba ahí y aprendía, ya a los, no sé, 6 años escribía yo bastante bien y leía bastante bien. Entonces, mis primeros cuentillos datan de esa época y eran sobre los animales que había en mi casa porque siempre teníamos muchos animales. Este, pero ya profesionalmente el primer cuento que escribí que ganó un concurso fue cuando tenía 20 años. Entonces, pues, sí estaba joven, pero pues no, no estaba tampoco niñita, ¿no? Y, y ya, a partir de ese momento, pues pasaron a lo mejor unos 4 años más y ya empecé a escribir constante, constante, constante. Porque ya que empiezas, pues ya te das cuenta que es una necesidad que si no la haces, te vuelves cucú. Entonces, la tienes que seguir haciendo porque no hay de otra. Pero una cosa que yo quería comentarles es que, porque a veces, podemos mirar con desprecio cierto tipo de lecturas que nos puedan parecer pues fáciles o muy facilonas o muy, no sé, que no son dignas, ¿no? Pero les voy a enseñar unos libros que yo leía. Entonces le voy a pedir a Daniel que ponga las siguientes dos imágenes. Pues primero una para que la veamos y luego la otra. Yo leí este tipo de cuentos, que eran cuentos de la editorial Novaro, que había en ese tiempo. Mis tías, de nueva cuenta, que creo que fueron personas muy importantes en la historia de mi familia, mis hermanos sobre todo, y yo obviamente, teníamos, pues éramos una buena bola de sobrinos, ¿no? Eran 3 tías solteras, más mi abuelita. Y su casa, pues era una casa, una casona de esas, ¿no? Antiguas, con sótano. Y nos compraban este tipo de cuentitos a todos los sobrinos. Y los que siguen, los de la diapositiva, estos, ándenle. Yo leía al pato Donald, ni modo. Pero miren, aquí estoy, lo puede uno superar. Los guardo porque pues es que me tienen buen recuerdito. Y también leía los de superhéroes, pero la caja de los superhéroes Tenía 2 cajas de cuentos de cómics de superhéroes, pero una murió en una inundación y la otra murió en otra inundación. Entonces me quedé sin superhéroes, pero el pato Donald sobrevivió a las inundaciones, yo creo que porque era pato. Entonces, pues nada, así fue esta historia. Este, y yo creo que lo importante cuando niños y niñas se acercan a los libros muchas veces es simplemente dejar que lo hagan por el placer de leer. Ya si es una cosa muy sencilla y que realmente no demanda demasiado de su inteligencia ni de su imaginación, lo van a soltar por ahí al rato. Pero es importante como no impedirlo, que creo que es una cosa que a veces he visto, ¿no? Y no impedir nada, ¿no? Si se quiere acercar al Quijote, como dicen algunas personas, pues que se acerque al Quijote y si lo puede leer, qué maravilla.
Pero si no se quiere acercar al Quijote y se quiere acercar al Pato Donald y anda por ahí, bueno, yo no le compré nunca el Pato Donald a mis hijas, ¿no? Por ejemplo. Pero esos a mis tías no lo compraban. Y como nietos y sobrinos y lo que éramos los más felices, ahí está, pasando el rato con ese tipo de lecturas, ¿no? Teníamos otras, que creo que es lo que es muy importante al acercar a las infancias a los libros o a la lectura, es que hay una variedad de lecturas. Eso es lo más importante que en una casa o en un ambiente, en una biblioteca, en una escuela, que en donde sea que haya un espacio donde hay libros, los dejen en absoluta libertad de que se acerquen a lo que quieran. Ya ven, ya, a pesar de estas lecturas uno puede acabar siendo escritora. Entonces, no les tengan demasiado miedo. A veces esos cuentos nos dicen cosas cuando somos, pues, cuando somos pequeñas, cuando somos pequeños, nos dicen cosas. Y ya más tarde en la vida, ya en la adolescencia fui muy lectora, muy, muy lectora. Yo fui de esas personas que tuve, creo que la fortuna de leer El Señor de los Anillos cuando era adolescente, que creo que es la edad en la que sí leía las películas, pues vinieron a darle al traste al asunto, ¿no? Pero cuando lees esos libros cuando eres adolescente, híjole, te quedas así como, yo me quedé muy afectada. La verdad es que sí, a Tolkien yo le debo una buena parte de, de, pues de mi interés nuevamente por estos seres. Porque Tolkien era era un filólogo y era una persona que era experta justamente él se fue a las lenguas más antiguas del inglés, que eran las lenguas germánicas. El origen del inglés pues son las lenguas germánicas. Tiene algunas palabras del celta, pero principalmente es una lengua de origen germánico. Y él se fue a investigar esos orígenes y él siempre decía que en este estudio filológico de las lenguas está el caldero de las historias porque para estudiar esas lenguas lo más fácil es que leas las historias. Me quito el lente porque como que de repente me brilla y entonces ustedes me van a ir ahí con una sombra extraña. Y pero sí, pues todas las historias de duendes, todas las historias en las que él estuvo abrevando de elfos, de todo, para escribir su trilogía y todos sus libros, porque tiene muchos, pues fueron en esas lenguas. Entonces creo que sí hay realmente mucho que rescatar en las culturas antiguas, en cualquiera con la que nos sintamos pues identificados, creo que hay mucho, mucho ahí que, pues que encontrar, ¿no? Y también, Como rescatando esta premisa de que no todo lo antiguo es malo, ni todo lo no, nuevo es bueno, ¿no? Hay que identificar y poder rescatar de ambas partes, pues tanto lo bueno como lo malo, ¿no? no, Y claro, desechar lo malo, porque sí, porque justamente, y creo que aquí nos dabas hasta una recomendación muy acertada que hacemos todos los mediadores, ¿no? De darles a los niños la literatura de cualquier tipo. Y yo creo que aquí tengo como esta experiencia de que de pronto me pongo a leer con mis alumnitos, unos niños que ya van en 5º grado, 9, 10 años y no habían podido como que leer todavía. Y entonces yo agarraba los libros, por ejemplo, el del chiste de leer de Luis Pesetti. Y pues son libros interactivos, divertidos, que no es un texto completo, ¿no? Así un párrafo grande, es una palabra, es juego. Y entonces como que me veían así de, ¿eso qué, no? O sea, ¿cómo que leer una palabrita ya? Y yo, es que leer es una palabrita, por una palabrita se empieza, ah, ¿no? Entonces, así, y también mucho recuerdo cuando son varias personas ya que conozco con su historia lectora que reflejan esta parte de que se enferman y en lo que encuentran pues vamos a llamarlo como ocupación, distracción, entretenimiento, es en la lectura. Tengo un sobrino que igual siempre estaba con tos, gripe y no podía reírse, gritar, saltar, nada porque se agitaba y empezaba a medio morírsenos ahí. Entonces, incluso con él empezábamos a practicar
como un tipo de español signado, ¿no? El sí, no, usando la dactilología de lengua de señas, porque si nos hablaba poquito, ya empezaba a toser y pues ahí iba su crisis. Y entonces después aprendió a escribir, a comunicarse de manera escrita y pues ya era una forma en que él pedía como ciertas cosas o hacía expresiones más amplias, ¿no? Y que bueno, son varias personas que han tenido como esta, pues yo lo llamaría como una especie de bendición después de tener una situación pues complicada, ¿no? Porque creo que la lectura, en la lectura encuentras un universo bastante amplio de todo tipo de gustos, ¿no? Lo que te interesa, lo que quieres saber o lo que vas encontrando, a veces no es ni lo que te interesa, es lo que encuentras. Digo, porque los mediadores de lectura vamos poniendo ahí como esas redes y donde cae un lectorcito es nuestro pececito, es quien cae. Y entonces, aquí yo también quisiera preguntar, ¿cómo ha cambiado hasta ahora o si ha cambiado, es que ha cambiado la relación que tienes con la lectura desde que comenzaste a escribir? O sea, como, ¿cómo ha cambiado? La verdad, ¿Qué diferencia hay? he agarrado unas mañas que antes no tenía. De verdad que sí me he agarrado unas mañas extrañas que antes no tenía, porque, por ejemplo, ahora me tardo muchísimo en leer un libro. Y hay veces que estoy leyendo un libro, ¿no? A mí me gusta leer libros, y me gusta mucho que la gente me recomiende, ¿no? Entonces, no, pues qué lee tal, porque te va a encantar, y tal cosa, ¿no? Y ya tengo una lista enorme de libros que tengo que leer porque me van a encantar. Y y pues nada, ahí empiezo a leerlos. Pero tengo ahorita una cuestión que me está costando un poco, y yo creo que se debe a las últimas novelas que he escrito, que quizás han ido con mucho cuidado sobre el detalle de los personajes. El cuento es que yo estoy leyendo algo, no sé, no es una cosa muy consciente. Empiezo a recrear las imágenes en la cabeza con tanto detalle que me tardo muchísimo. Y de repente tengo una hija que lee como aspiradora, ¿no? Y entonces me dice: "Pero, ¿por qué tardas tanto en un libro? Es que no puede ser que te tardes tanto". Le digo: "Es que me doy cuenta de esto, ¿no? De que le invierto mucho a la imaginación de cada escena". Pero no es un tema que no crean que me encanta. O sea, sí es bonito al hacer eso, pero me tardo tanto que de repente, pues digo: "Ah, pues yo quisiera leer más libros, pero no me da la vida". Entonces, trato de leer como más rapidín, ¿no? Y como diciendo: a ver, o sea, sí le vas a entender, no tengas miedo, no entenderle, ya lo has hecho antes, pero yo espero salvar este pequeño escollo pronto, pero sí estoy ahorita en una etapa de darle mucho privilegio a la imaginación a imaginar lo que leo, porque además yo creo que, bueno, imaginar lo que lees es una de las grandes maravillas y bellezas de la lectura, porque eso mm, no lo tienes definitivamente con otro tipo de formas de acercarte a la lectura. Por ejemplo, no lo tienes con un cómic, no lo tienes con la novela gráfica, este, no lo tienes obviamente con una serie, ni con una película. Lo tienes cuando te vas a acercar a una historia, la mejor manera de imaginar a los personajes y de hacer realmente que sean dentro de ti estos portadores de significado que son, es con la imaginación. También cuando te lo leen en voz alta. Cuando te lo leen en voz alta, o oyes algún audiolibro, una cosa así, también tienes este mismo efecto. Pero solamente creo que esa puesta en escena de tu imaginación solamente se hace de estas dos maneras. Y eso es, pues, a mí me parece solo el ejercicio más maravilloso de la imaginación. Bueno, creo que cualquier forma de las bellas artes te lleva un poco a este lugar, ¿no? En diferentes formas, en diferentes sentidos, quizás diferentes áreas del cerebro. Pero pero sí, este uso de la imaginación, pues obviamente está en la música, está Sí, claro. en la arquitectura, obviamente. Gracias. Bien, pues vamos a dar espacio a preguntas. Bueno, empieza nuestra compañera Alejandra Ayala, que quiere hacer una intervención. Adelante. Es que
lo que comentabas, Norma, de imaginar lo que lees, me trajo el recuerdo de, estábamos eh, preparándonos, hacemos aquí en Salas Inclusivas campañas de concienciación pues, por las efemérides que nos va marcando la ONU, el día de cada cosa, ¿no? Y se acercaba el día del braille y pues tuvimos la suerte de contactar a una chica de Yucatán que es ciega de nacimiento y ella, pues gracias a Dios, es independiente, es profesionista, ejerce su profesión, es, y, y pues platicando con ella, me hablaba de todo, de todas las aplicaciones y ventajas que ofrece la tecnología para las personas ciegas actualmente. Y me decía que lamentablemente el braille casi está en desuso, pero me decía ella la importancia de aprender a leer braille, dice, porque no es lo mismo que te lean a que tú leas. Y es una persona ciega de nacimiento y ella le da el valor a ella ir haciendo su propia lectura. Dice que nada lo suple eh, que, que los audiolibros u otra cosa. Dice, no, no hay como tú hacer tu lectura. Y yo, wow, en serio que me voló la cabeza porque, no sé, ahí a lo mejor no es, no sé, es una persona ciega de nacimiento, o sea, Fíjate. a lo mejor para ella, no sé, No, y es su pues claro que cabe espacio. la pregunta de cómo se imagina ciertas cosas, o todas las cosas. Una persona ciega de nacimiento, claro que es una pregunta que te deja, pero dando vueltas, ¿no? Sí, Porque sí, sí, todo pero lo le que nosotros importa. imaginamos, pues es porque lo vemos. Sí, sí, bueno, ese era mi comentario de Gracias. ahorita que decías de toda imaginarte todo lo que vas leyendo. Me Sí. pasa también, pero no, me acordé de esta chica y Pues es que a todos nos pasa cuando leemos, nos pasa esto, ¿no? Entonces, pues de ahí, creo que el masaje más grande para la imaginación, por así decirlo, es la mejor manera de ejercitarla es a través de la lectura, porque pues le pones a pensar, ¿no? Una niña o un niño que de plano no lee y que se la pasa viendo imágenes que ya están hechas, porque pues lo que nos dan es la tele, lo que nos dan los medios electrónicos, incluso los medios educativos electrónicos, son imágenes que ya están hechas. Pero cuando tú tienes que hacer esas imágenes en tu cabeza, entonces sí, estás ejercitando esa facultad. Y porque si el día que esa facultad se duerma, cuando tengamos generaciones ya de infancias que ya tengan esta facultad dormida, entonces sí, yo no sé qué va a pasar. No hay Ay, innovación. miedo. No, por favor. Bueno, no podemos. Le damos la gracias, palabra. Norma, gracias, Gloria. Gracias. A Sofi. Adelante, Sofi. Bien, yo tengo dos preguntas, ¿no? Número uno, este, en la cosmogonía prehispánica, muchos de los dioses tenían discapacidad. Hablemos de la cojera de varios de los dioses. ¿Será que en algún momento tendremos algún libro de Norma Muñoz Ledo hablando de estos dioses prehispánicos con discapacidad? Te lo digo porque el colectivo está conformado, se fundó con mediadoras con discapacidad, con diferentes discapacidades, con otras que son cuidadoras primarias y otras más que están inmersas en la inclusión. Y hay poco sobre esto. Te pregunto, ¿será posible que en algún momento en ese macrouniverso de Norma Muñoz Ledo haya uno de estos dioses? Pues mira, no sé si exactamente me vaya a ir por el lado de los dioses, pero sí tengo pensado un libro que pues va a ir un poco sobre estos temas. Bueno, no un poco, bastante, sobre estos temas. Nada más que pues por otro lado.
Entonces, sí, pues, pues sí, creo que, pues es que justo, pues ya que te vas a meter en el tema de todo lo otro, pues todo lo otro abarca realmente universos. Sí. Y creo que es importante ver hacia esos otros universos que no solemos ver. Muchas gracias. Ahí va la segunda. Resulta que leí hace poco un encabezado que decía, la inteligencia artificial te escribe un libro en 2 horas. ¿Qué opinas tú de estos escritores que están publicando con inteligencia artificial? Ay, pues a mí, yo la verdad, el tema de la inteligencia artificial es un tema que, pero bueno, yo para muchas cosas soy de verdad en la época de la carreta. Pero a mí la inteligencia artificial, pues sí me da miedo. Me da miedo, creo que va a ser muy difícil, detener su uso, porque desafortunadamente la mayor parte del mundo está como muy curiosa, por lo menos, muy curiosa de qué se puede lograr con ella, ¿no? Creo que en mi perspectiva de las cosas, en unos años vamos a ver que la inteligencia artificial va a sustituirnos en varias áreas. Ahorita todavía no, pero pues lo que es curioso es que mucha gente que tiene miedo de que eso suceda, al mismo tiempo la alimenta, porque como la inteligencia artificial se alimenta de lo que nosotros le vamos dando. Entonces, al alimentarla con nuestra imaginación, pues finalmente es una máquina que procesa pues, más rápido que nosotros. No igual que nosotros, pero sí rápido. Entonces, si la alimentamos, pues nada, la hacemos más, la vamos a hacer más fuerte. Ese es el asunto, ¿no? Eh, y que hay que reflexionar. Y yo la verdad es que yo no la he usado y sí me da mucha ansia usarla, pero sí veo que a mi alrededor la están usando. Y la están Sí. usando sin miedo. Y eso es a mí lo que me da más miedo. Yo creo que así en un escenario futurista y pues altamente distópico, pero es posible que la sustitución de las máquinas, de los humanos por las máquinas, pues sí sea una realidad, no sé en cuántos años, pero sí sea una realidad. Y yo creo que hay que privilegiar y hay que alimentar y nutrir y cultivar todas esas áreas, como la imaginación, todas esas áreas en donde la máquina nunca nos va a poder replicar. Creo que nunca va a poder replicar la imaginación. Dudo mucho que llegue a replicar los sentimientos, aunque puede ser que sí llegue a tener ciertos acercamientos. Pero todo eso que no puede replicar la máquina es lo que nosotros tenemos que cultivar. Muchas gracias, muchas gracias. Manu. Gracias. Interesante pregunta que hace la maestra Sofía acerca del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo en estas épocas en que, digo, yo trabajo con niños y hay niños que manejan mejor que los adultos no tan grandes, como todavía más jóvenes, que la tecnología, ¿no? Y esto, pues, ya No, y es es impresionante. tanto preocupante, ChatGPT, pero la es verdad es nuestra que sí es impresionante. guiarlos. Y pues bueno, justo enlazando esta intervención, quisiera yo sí, profundizar acerca de cómo es el proceso creativo de tu escritura. ¿Tienes algún ritual, algún hábito de lectura que sigas antes de escribir? ¿Cómo se van dando tus procesos? ¿O depende de la obra? O cuéntanos acerca de esto, por favor. Pero a mí la verdad es que sí me gusta mucho investigar para mis libros. Casi todos mis libros tienen siempre un proceso de investigación, porque bueno, la ficción es una mentira, pero hay que contar bien la mentira. Y a veces para hacer verosímil la mentira, pues hay que sustentarle la realidad y en las verdades que se consideran verdades en esta realidad, ¿no? Entonces a mí me encanta investigar. Y a veces, obviamente una gran parte de la investigación suele ser pues, literaria. A veces sucede antes de que escriba la obra, a veces sucede mientras escribo la obra. También me gusta mucho la entrevista, es una cosa que valoro y que, pues me encanta. Porque es muy interesante conocer la perspectiva de diferentes personas con respecto a diferentes temas.
Entonces, pero bueno, pues leer sobre los temas de los que estoy escribiendo, pues bueno, a ver, por ejemplo, el tema de los seres fantásticos de México, que el primer libro fue Supernaturalia. Supernaturalia fueron 7 años de trabajo. Y fue más o menos paralelo. Al principio sí fue solamente lectura, lectura, lectura. Y ya después ya fue escritura, reescritura, otra vez reescritura y así, porque todos estos seres, no son invento mío. Yo los obtuve de entrevistas y de investigación en acervos de tradiciones orales populares, porque de ahí provienen. Por eso a veces los seres de leyenda no están en mis libros, porque los míos son bichos de los que la gente habla hoy, aquí, ahorita, y en tal municipio, y en tal lugar. Eso es lo que a mí se me hace más interesante y acá a mucha gente le saca mucho de le da mucho miedo, ¿no? No falla, ¿eh? No falla. Con niños, con adolescentes o con adultos, oye, esos seres existen. Y yo soy muy mala, siempre les digo que sí. Entonces, pero es que son seres de los que la gente habla. O sea, a ver, ponte a discutir con la oralidad, ponte a discutir con lo que la gente cuenta. Yo les creo. Pero sí fueron 7 años de trabajo. Entonces, sí, o sea, para mí leer previo a la escritura de un libro es, digo que la ley. Lo necesito y me gusta. Totalmente necesario leer para, pues es para obtener material, ¿no? Para hacer, Pues alguien acá nos dice los nahuales. Ah, sí, revisando bueno, este libro, El bestiario de seres fantásticos. Yo he seguido el trabajo la narradora, hay una narradora oral, mm, se me olvidó su nombre, que anda mucho con Jorge Salvaje, Silvia, creo que se llama Silvia. Ay, no recuerdo. Bueno, hay una narradora mm, que estaba narrando este libro, mm. bueno, parte de este libro, y dije, ay, esto seguramente me sonó a la parte sur, Chiapas, Oaxaca, como que dije, ese libro es está como que representando estos lugares, ¿no? Porque creo que mm, yo los relacioné así, no sé cómo fue en general, cómo surgió esto. Pues ya que empecé el asunto, mira, yo tuve una suerte enorme, enorme, enorme. Siempre voy a agradecer que eso haya sucedido porque no sé ni cómo sucedió. Un amigo editor que había trabajado en CONAFE hace muchos años y que estuvo participando en algunos de los primeros libros que hizo CONAFE, me dijo, cuando le conté que tenía este interés, me dijo, tienes que preguntar en CONAFE por su archivo. Te lo tienen que prestar, porque ese archivo es público. Te tienen que dejar entrar, porque no te lo prestan. Te tienen que dejar entrar a que lo conozcas y pues yo te recomiendo que investigues ahí, porque CONAFE, ahí donde lo ven, yo no sé si todavía exista CONAFE, fíjense. Pero entre los 80s y los 90s incluso se pidieron créditos del Banco Mundial para que CONAFE hiciera una recopilación de estas historias, en general de saberes populares. Y hubo muchas convocatorias en todos esos años que hizo CONAFE para obtener pues esta información. A veces se la pedían directamente a la gente. Ustedes saben dónde está CONAFE. CONAFE está pues, realmente en las regiones más apartadas del país, en donde no hay suficiente población como que la SEP ponga una escuela. Entonces, creo que la SEP necesita al menos 5,000 personas en una población para poner una escuela. No sé si 5,000 habitantes, pues entre cierta edad, o 5,000 habitantes y punto. Pero yo supongo que son de cierta edad. Entonces, pues muchos lugares en México no cumplen con ese número de personas. Entonces, ahí está CONAFE. Al ser lugares muy apartados, pues tienen, o por lo menos en ese tiempo tenían, pues muy poco impacto de la globalización. Y estas convocatorias fueron, por ejemplo, había una que se llamaba Cuéntanos lo que se cuenta. Así cantan y juegan en los Altos de Jalisco o en Yucatán o así, lo que se cocina, y así, ¿no? O sea, había muchos temas.
y había también audiocinta. El archivo estaba en un par de cuartos en el edificio de CONAFE, en Río Lerma, me parece que estaba, donde yo fui a investigar. Me costó muchísimo trabajo llegar a él. Les puedo decir que el director de publicaciones de CONAFE en ese momento, cuando yo llegué y le dije, ¿me prestan su archivo de tradiciones orales populares? Me dijo, ¿de qué me hablas? No sé qué existe. Y le digo, claro que existe, se llama Pirtok y ustedes lo tienen. Fue una persona con muy buena voluntad y estuvo hablando y hablando y hablando por teléfono a gente dentro de CONAFE hasta que encontraron dónde estaba el archivo. Y cuando yo llegué me recibieron 3 personas que me miraron con absoluta desconfianza porque pensaron que yo pues iba a llevarme los archivos a mi casa. Pero pues, yo me senté ahí en una mesita que me asignaron y me pusieron una persona que me vigilaba todo el tiempo. Al final acabamos siendo amigas, ¿no? Ya que se dio cuenta que me iba a llevar las carpetas, a ver si eran carpetas únicas, la verdad, porque eran carpetotas así, de este tamaño, llenas de hojas, muchas de esas hojas, y es que yo creo que ya no existen. En papel revolución, escritas a lápiz, por la gente de las comunidades. A veces estaban escritas por los escritores comunitarios, pero en otros casos, Wow. a veces era la misma gente de la comunidad que se abría la convocatoria de cuéntanos lo que se cuenta. Esa fue la más grande que yo revisé. Que la gente llevaba de todo. Llevaba cuentos de la familia, llevaba recetas de cocina, juegos, adivinanzas, cómo llegó el agua o cómo llegó la luz a la comunidad, no sé qué. Y apenas algunas historias de narcos locales que empezaban apenas. Pero entre todas esas historias, así como el gambusino que está buscando pepitas de oro, estaban estas historias de los seres, contadas en primera persona. Yo, fulana, fulano, en tal lugar me encontré con esto, me pasó esto, y las consecuencias. Ay, es que es una maravilla. Yo espero que ese archivo alguien haya tenido el cuidado de conservarlo, porque al ser historias únicas, estas enofitas únicas, y si algunas estaban en la Eso. revolución, ya desaparecieron. Yo recuerdo que cuando estudiaba la licenciatura en educación especial, un amigo que también estuvo en CONAFE me contactó para conseguir materiales adaptados, como también para espacios así rurales y yo dije, ay, cuando me presentaron los libros, dije, ay, qué bonitos, porque yo pensé que no existían y sí existen. Entonces, algún día me puse a descargarlos y los tengo por aquí guardados en la computadora y de pronto los ocupo. CONAFE tiene muy buen material, además, recientemente estuve acompañando a una amiga en Chapultepec, en Filias, en el Parque Aztlán, y entonces estaba un stand de CONAFE y vendía libros muy baratos y bien bonitos, y yo sí me traje varios para el bebé, pero bueno, también quiero darle la palabra a Yolanda primero y después a Heidi, que también nos va a aportar con la lectura de las preguntas que haya del público en las redes sociales. Adelante, Yolanda, por favor, querida. Gracias. Bueno, era una y ahorita en el camino se me atravesó otra. Acordándome, si es cierto, de las historias de nuestros pueblos, sobre todo los que somos de provincia, como todas guardamos tesoros inimaginables, historias de aparecidos, de espantos, de los caballos negros, del diablo y eso. Y recordaba como cuando iba, yo desde muy joven, desde muy chiquita me llevaron a la Ciudad de México, no me preguntaron si me quería ir, pero regresaba a Michoacán, mi pueblito se llama Numarán, y como en las tardes o en las noches, todos los chamacos nos sentábamos en la banqueta a sacar garbanzos verdes y a contarnos de los aparecidos. Y como las abuelitas nos platicaban también, no, es que allá en aquel árbol ahorcaron a uno, no, y luego se aparecía. Y todo eso, como esos van pasando de generación en generación y cómo vamos conservando y enriqueciendo todas esas historias y nos van formando y no, o sea, es algo muy, muy bonito. Me hizo recordar mucho esas historias de la infancia. Y también como, bueno, era nada más ese comentario y ahorita que hablábamos de los niños, a veces también les damos poca credibilidad, poco crédito a los chicos. Y yo al inicio les mostraba un libro suyo que estoy ahorita compartiendo con los peques, que es Tú y yo. Y debo confesarle que este libro
estuvo mucho tiempo en el cuarto de juegos de mis niños y lo veía, les cuento cuentos muy cortitos y lo veía y decía, "Ay, está muy grueso". Y no me atrevía, la verdad, voy a confesarlo, no me atrevía a abrirlo. Es que, híjole, ¿qué voy a hacer? Y un día, o sea, me lo topaba y lo movía, lo topaba y lo volvía a poner abajo. Y un día lo abrí y empecé a leerlo. Y, o sea, es como los niños se preguntan, y aquí es el libro, cómo, por qué, o sea, cómo le preguntan los niños a la tierra cómo se siente. O sea, de las preguntas, de las dudas de los niños, cómo nacen historias maravillosas como esta. Compartí ya la mitad con mis chicos, con los peques de mi sala, y estoy por terminarla, por la segunda parte, y te pones a pensar de veras, o sea, todo lo que los niños guardan y que a veces no les damos la oportunidad de compartirlo, o no les damos ese crédito que merecen, y es increíble lo que de ellos puede salir. Y de verdad te lo recomiendo, si no lo tienen, adquiéranlo, si no lo han leído, léanlo, está precioso. O sea, todo lo que se preguntan de dónde viven, ¿sí? Y lo que les dicen, oye, ¿qué tierra, qué puedo hacer por ti? ¿Cómo naciste? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te lastima? ¿Qué quieres? Ay, está la verdad muy, muy padre y la verdad muchas felicidades. Gracias. Gracias. Pues es que ese libro surgió del temblor. Lo explico ahí en las primeras páginas. Cuando el terremoto del 2017, que pues las escuelas cerraron porque ya ven que hicieron revisiones de las estructuras, pues había albergues y había algunos lugares que se abrieron, ¿no? Públicos, para que los niños estuvieran ahí en lo que pues, hacían estas revisiones. Y la verdad es que yo creo que una de las cosas que más tristemente de veras, en esta sociedad nuestra, adultocéntrica y cerebrocéntrica, una de las cosas más olvidadas es el sentir. Entonces, tratamos por todos los medios así como de no sentir. Y no, todo está bien, no pasa nada, y luego andamos ahí con todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, pues por no dejarnos sentir, y que me duele la espalda y que me duele no sé qué, y de ahí para arriba, ¿no? Cosas todavía más, pues más fuertes, ¿no? Pero no somos una sociedad acostumbrada a dejarnos sentir. Entonces, yo creo que pues para todas estas niñas y niños pasando, que vivieron el temblor y que fue un temblor muy impactante, la verdad, y en muchos lugares en la Ciudad de México pasaron cosas muy feas y en otros estados, ¿no? Entonces, pero además una amiga mía falleció en uno de los edificios que se cayó aquí en la ciudad. Y yo creo que, pues, estaban muy nerviosas. Entonces, cuando yo llegué a este lugar, pues no querían que les contara yo nada, querían hablar. Entonces, pues, les dije que hablen, ¿no? Y en un lugar una niña y en otro lugar un niño me hicieron esa pregunta, oye, ¿tú crees que tembló porque la tierra está enojada? Sí. Y pues de primera instancia dices, ay, ¿qué onda, no? Con esa pregunta. Como que a mí se me hacía muy adulta, ¿no? Como que en qué contexto un niño pensaría que la tierra está enojada, ¿no? Contigo, ¿no? ¿O por qué? Y por eso se me ocurrió la idea de, pues, preguntarles a muchas y a muchos, oigan, pues, a ver, si tuvieran a la tierra enfrente como si fuera una persona, ¿qué pregunta le harían? Y de ahí tuvimos grupos de preguntas y después ya lo desmenuzamos en esas 14 preguntas. Pero, pues sí, hay que darles voz. Creo que eso sí es primordial y dejar que sientan, ¿no? Y que expresen lo que sienten. Así, sí, muchas gracias. Ay, sí, ese libro también me impactó, lo estábamos leyendo con los niños y acá en una comunidad de aquí de la costa. Y también acá más bien ha sido que ha atravesado los huracanes y también los niños le tienen miedo al viento fuerte, a la lluvia, a esas situaciones pues naturales que no podemos controlar
pero que a lo mejor sí pudiéramos, ¿no? Hacer algo y que, pues bueno, justo creo que a partir de la lectura se pueden detonar estas conversaciones de reflexión, de análisis. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hábitos debo cambiar para esperar, ¿no? Pues, tener algo distinto. Y pues bueno, vamos a darle la palabra a nuestra compañera Heidi. Adelante, querida Heidi, por favor. Gracias. Gracias, es un gusto conocerla. Al estar en esta sala, pues he estado conociendo a varios autores que no conocía. Entonces, pasemos primero voy a leer los comentarios. Perla Mons nos menciona, qué emoción estarla escuchando. Hace mucho que quiero comprar el de Supernaturalia. En una visita a Durango, Jaime Alonso Sandoval nos lo platicó y nos dejó muy interesadas. Espero poder tenerlo para conocer de esos seres míticos de nuestro país que conociste en tu investigación. María Reyes dice, hola Norma, un enorme gusto leer tus obras. Nuevamente María, manda saludos a Salas Inclusivas. Y María, pues dice que es muy interesante la charla. Karime Cardona Curi nos dice, muy interesante charla, amo tus historias, gracias a todos por esta plática. Gracias. Y María Reyes pregunta, su pregunta es, ¿de qué manera nutre su imaginación Norma la escritora? Híjole, pues es que con todo. Yo creo que la imaginación se nutre con la vida y sobre todo se nutre con la imaginación y se nutre, digo, la imaginación se nutre con el asombro. Yo creo que esa es una cosa pues, que me nutre mucho, ¿no? Porque yo me dejo asombrar y sorprender todo el tiempo por muchas cosas. Y de ahí surge como la curiosidad, ¿no? Como les pedí que en la biografía, a mí no me gusta poner nada serio, pero me gusta poner que tengo mucha curiosidad por muchas cosas y que incluso pues sobre algunos temas pues son curiosidades que creo que son infinitas. Entonces, pues la nutro con todo, con las conversaciones con los demás, con lecturas, con la vida, con lo que me encuentro, con lo que veo, con lo que veo a lo mejor de repente en Instagram y con lo que veo en cualquier lado, ¿no? En un libro, no hay un lugar en donde digas, híjole, aquí no me voy a encontrar nada. No, yo creo que fuentes de inspiración están en todos lados. Y bueno, No, por perdón. María, bueno, comenta de que hay un libro editado por la SEP, lo que se cuenta en los Altos de Jalisco. Pues habrá que buscar a ver qué. No, exactamente. Pero ese libro proviene justo de una de estas convocatorias de CONAFE, en donde están, pues muchas otras historias. Para esos libros se hizo una selección. Pero lo bonito de este acervo que debería estar, pues, para que todos lo leyéramos, todos y todas le pudiéramos entrar, es que vienen todas las historias que la gente vio. Bueno, pues nuevamente es un gusto haberlo escuchado y sobre todo como vimos en los comentarios que nos pusieron, las anécdotas, sobre todo cuando mencionó el papel revolución, ya no hay, ya no lo he visto, Tampoco. cómo la gente lo utilizaba para escribir. Entonces, ahora sí que tener a lo mejor una hoja con una nota escrita de alguna leyenda o algo que haya pasado, sería como un tesoro, ¿no? Para tenerlo actualmente, ¿no? Entonces, Exacto. conmigo sería todo. Le cedo la palabra a Hilda. No sé si alguna mediadora tiene alguna pregunta. Parece que de las compañeras ya no. Agradecemos al público que nos está siguiendo, que hizo comentarios, que hizo preguntas. Y pues bueno, creo que eso, justamente no perder la capacidad de asombrarse, de admirar lo cotidiano, lo extraordinario, la vida misma, ¿no? Es algo que vamos también desarrollando y nutriendo con la lectura, con el compartir, porque también tenemos que compartir lo que leemos, hacer de la lectura algo disfrutable, algo rico. Y pues bueno, qué hermosa charla, qué rica charla, un gusto de verdad, querida Norma, pues encontrarnos
aquí el día de hoy con salas inclusivas. Y pues bueno, me gustaría que nos comentaras ya para ir cerrando algo que quieras comentar para cerrar. Pues es una recomendación que he hecho cuando este tipo de temas sobre las tradiciones salen pues salen a relucir el interés sobre ellos. Creo que es una cosa muy importante, todas y todos, de los que puedan hacerlo, este, hagan sus propias recopilaciones. Sí, ir con las abuelitas, los abuelitos alrededor, que son los que saben muchas historias. Y estas historias y estos seres, en cierta forma, están en peligro de extinción porque, pues, a veces la gente que sabe sus historias, pues ya no está con nosotros. Y cuando ya no están con nosotros, de alguna manera esos seres se extinguen y esas historias se extinguen. Entonces, yo siempre hago una invitación a conservarlas. Y con mucho gusto sé que en algunas salas de lectura ya han hecho, incluso han hecho sus propios libros, bueno, así de ediciones caseras, en donde vienen estas historias, de así pues lo que en esa comunidad se juntó, ¿no? Se investigó y se escribió y se puso y hasta se ilustró. Y me parece maravilloso. El personaje de Supernaturalia que hace la recopilación de historias en todo México se llama Aletia. Entonces a veces me escriben y me dicen, fui a Aletia y recolecté las historias de esta parte. Entonces es una invitación que sí, pues creo que es importante hacerla, es una forma más de resistencia. Gracias. Sí. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien? Bueno, nos gustaría también escuchar tus redes sociales, que nos menciones dónde pueden encontrarte, sobre todo, pues, el público interesado. Pues miren, no estoy muy presente en redes sociales, pero la única que tengo es Instagram. Estoy con mi nombre, Norma Munoz, sin la tilde de la ñ, Munoz Ledo. Creo que se escribe al principio, Norma Munoz Ledo. Esa es la única red social que uso y en la que pues normalmente respondo a las preguntas que me hacen. A veces me tardo un poquito, pero siempre les respondo. Gracias. ¿Alguien puede leernos las preguntas de la página del Programa Nacional? Nos comentan que hay preguntas acá en la transmisión del Programa Nacional y yo no tengo abierto el... Bueno, les saludamos a todos, a todas las personas que nos acompañaron, que siguieron la transmisión en las dos páginas, y vamos a continuar, por favor, con el video de Nube para invitarles a que continúen siguiendo nuestras páginas. Adelante, Daniel. Gracias. Hoy agradecemos a Norma Muñoz Ledo por esta historia lectora. Muchas gracias. De nada. Nos vemos pronto aquí en Salas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Aplauso. Gracias. Tenemos también el video de Nube. Con las redes sociales de Salas Inclusivas, por favor. Ha sido una tarde tan maravillosa el tenerte aquí, querida Norma. Gracias. Yo creo que la gran mayoría de las mediadoras a lo largo y ancho de nuestro país tienen por lo menos un libro tuyo.
Tenemos compañeras que también trabajan en bibliotecas que manejan mucho acervo tuyo. No sabemos cómo agradecerte que seas tan prolífica y que tengamos tanto para compartir con nuestros niños, porque nunca más pertinente que ahora seguirnos acercando a tus historias, porque no te olvidas de este México de cuentos, de leyendas, de este México que susurra historias de miedo para dormir a los niños. Y eso es maravilloso. No olvidar esa raíz con la que nos arrullaron a todos, muertos de miedo y con un ojo medio abierto y tapados bien los pies con la sábana para que no te los fuera a tocar lo que estaba debajo de la cama, ¿verdad? Esa maravillosa inocencia, esa emoción con la que te dormías. Esperabas con miedo y alegría el cuento, pero gracias por no perder esa tradición, por seguirnos haciendo soñar. Es para nosotros un gran privilegio haberte tenido aquí y lo vuelvo a decir. Gracias por tu generosidad y sencillez con que aceptaste estar aquí con nosotras. Entonces, tenemos la tradición de que nos tomamos la foto y nos ponemos bonitas y esponjaditas para la foto. No, sí. Entonces, ¿listas todas? Bien. Adelante, Daniel, cuando tú nos digas, ahí están ahí ya posando rápidamente. ¿Lista? Listos. Y listo. Muchísimas gracias. ¿Nos falta agregar algo más, querida Aida? Y nos falta la intervención de Yolanda para mencionar nuestras actividades de redes sociales. Así es. Pues recordarles además que este 30 de marzo vamos a estar celebrando, recordando el trastorno de bipolaridad, algo estaremos haciendo. Y el 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo y el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, fechas muy importantes para nosotros, donde estaremos tratando este tema y seguramente, como siempre, estaremos haciendo muchas cosas para todos ustedes. También invitarlos a que nos acompañen todos los miércoles a nuestra sección de lecturas con sentido, y en este mes estaremos leyendo Los ojos de Mona de Thomas Schleicher, pero espero que así se diga. Y pues invitarlos a que nos sigan a través del Facebook, de nuestro blog y podcast. Y pues muchísimas gracias. Eso sería. Gracias. Adelante, Dani. Bueno, pues nada más, finalmente, para agradecerle a Norma, muchísimas gracias de parte del Programa Nacional Salas de Lectura y Salas Inclusivas por aceptar esta charla. Y te haremos llegar este pequeño reconocimiento que hemos preparado para ti. El área de vocaciones es un área que habla de comunidades lectoras que buscamos que se visibilicen, y muchísimas gracias por estar aquí con Salas Inclusivas. Qué privilegio, querida Norma. Muchísimas gracias. Gracias Aplauso infinitas. sordo para Norma, por favor. Aplauso sordo de toda la comunidad de inclusivas. Muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad. Y estaremos pendientes de tu próximo libro porque sé, y eso espera mi corazón, que todavía tengamos muchísimo más de tu pluma. Así que esta es tu casa y estamos listas para recibirte cuando tú lo tengas a bien. Muchas gracias. Un gustazo en conocerte, Norma. Igualmente, en conocerlos a todos y a todos. Y todas juntas somos Salas Inclusivas. Esta es nuestra seña. Salas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Muchísimas gracias.